pues Uruguay y Bolivia, pues y los que van a subir van a estar al pendiente de eso, por favor, ¿ya? Vamos a hablar acerca del manejo inicial de paciente con sospecha de alergia a fármacos. La siguiente. Ya, lamentablemente en nuestro medio se confunde mucho lo que es la alergia a los fármacos con reacciones adversas a fármacos, reacciones secundarias. Sabemos que la alergia se define como un conjunto de reacciones de hipersensibilidad del sistema inmunitario de alguna persona frente a determinadas sustancias que pueden ser alergenos, que normalmente son inocuos para el resto, tales como los pólenes, diferentes especies vegetales, ciertos animales, pelo de algunos animales, el veneno de algunos insectos, ácaros o determinados fármacos, entre otros, ¿no? Sabemos que el fármaco como tal no va a ser alergénico, sino que va a ser un apteno, necesita de una proteína para poder ser alérgica en sí. La siguiente. La prevalencia de las reacciones alérgicas a nivel mundial, pues se las desconoce muy poco, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, se dice que la alergia a medicamentos representa menos del 10% de estas reacciones graves en el mundo. Las reacciones graves a fármacos son en un 3%, de estas el 6% son ingresos, por ejemplo, hospitalarios en el mundo. En Estados Unidos se dice que 35.5% de estos son alergias, se ve en el expediente clínico, no se sabe la causa, por ejemplo, solo dice reacciones alérgicas, nada más. Y dentro de estas se dice que hay un 12% a las penicilinas, un 7.4% a las sulfonamidas, a los opiáceos en un 6.8% y a los AINES en un 3.5%. Pero en nuestro medio, ¿qué hay de nuestro medio? No hay datos. La siguiente. Aquí en Bolivia, por ejemplo, no hay datos exactos. ¿Por qué será? Porque está subdiagnosticada, está subregistrada. Incluso para el reporte dice historia de antecedentes de reacción a fármacos. No hay trabajos de investigación, no reporta causa de choque anafiláctico, no reportan causa de síndrome de Stevens-Johnson. Por ejemplo, yo, por mi experiencia que tengo aquí en La Paz, en primer lugar, los agentes causales de hipersensibilidad de tipo 1, o sea, ya sea mediada por inmunoglobulina E, son los AINES, las penicilinas y los macrólidos. En primer lugar, en agente causal de hipersensibilidad de tipo 4 están los fármacos antituberculosos y los anticonvulsivantes. La siguiente. Tenemos que reconocer y saber muy bien definir, por ejemplo, algunos conceptos. La reacción adversa a medicamentos llamado RAM, como se lo encuentra en el CIE, es una respuesta nociva, no deseada y no intencionada que se produce tras la administración de un fármaco a dosis utilizadas habitualmente para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, ejemplo, la hipoglucemia tras la administración de la insulina. Entonces, tenemos el evento adverso. No hay relación casual del medicamento administrado. Por ejemplo, si yo le voy a dar a un paciente un fármaco antihipertensivo, va a bajar su presión, se va a caer, se puede causar un accidente, un daño, ¿no es cierto? Entonces, ese es un evento adverso. Entonces, aquí tenemos las diferencias entre reacción adversa y efecto secundario, que no es alergia propiamente lo que es el efecto secundario. Por eso es que les decía que hay mucho, o sea, entienden mal el concepto de alergia y no la definen como tiene que ser. La reacción adversa es no deseada, es impredecible, está relacionado con la acción terapéutica del fármaco, puede haber mayor gravedad, contribuyen más factores como las dosis, no pueden controlarse. A diferencia del efecto secundario, tampoco es deseado, es predecible, no es parte de la acción terapéutica de lo que se esperaba, tiene menos gravedad, solo dependen de la medicación y pueden controlarse. La siguiente. Las reacciones adversas a fármacos, por ejemplo, pueden ser leves, graves o son mortales. Están relacionadas o no con la dosis del medicamento. Según la frecuencia de aparición, pueden ser muy frecuentes, pueden ser menos de 10 en este caso, frecuentes van a ser mayores a 1 en 100 personas, poco frecuentes 1 en cada 1000, pueden ser raras 1 en cada 10.000, muy raras menos de un paciente por cada 10.000 habitantes. 10.000 personas, perdón, de frecuencia no conocida, no puede estimarse, ¿no? O sea, pueden ser pacientes con una respuesta idiosincrática. Sabemos que para tener una reacción alérgica el paciente tiene que estar sensibilizado. Si hablamos de idiosincrasia, quiere decir que el paciente responde de manera
directa sin haber sido sensibilizado, sin haber sido expuesto por lo menos una primera vez, ¿ya? Esa es una reacción idiosincrática. La siguiente. Dentro de las reacciones adversas, por ejemplo, hay varias en este caso, ¿no? Se clasifica incluso en el grupo A, efecto fármaco, por ejemplo, el otro dosis dependiente y que pueden ser predecibles. Este tipo de reacciones están en un 85-90%. En el grupo B vamos a tener aquella que es propia del paciente, respuesta del paciente, con dosis independiente. En este grupo vamos a tener un 10 a 15%. Dentro de este grupo vamos a tener aquellas de causa inmune y no inmune, la que nos interesa, ¿no? Aquellas como, por ejemplo, síndromes autoinmunes como lo que es la hipersensibilidad de tipo 1 y la de tipo 4. Y de las no inmunes, pues son por intolerancias, defectos enzimáticos, etcétera. Y según la clasificación tenemos el grupo C, en aquellos que va a haber reacciones adversas en tratamientos crónicos, continuos, el grupo D, efectos teratogénicos, cancerígenos, en el grupo E, síndrome de retirada, por ejemplo, y falla terapéutica, la F. La siguiente. Esto me gustó mucho porque lo que vamos a ver nosotros en la consulta, tanto de emergencias como en la consulta externa, van a ser las lesiones o compromiso cutáneo. Vamos a tener una clasificación de la clínica de reacciones adversas a fármacos con compromiso cutáneo. Va a haber grave, moderada y leve. Dentro de las graves pueden ser inmediatas, aquellas mediadas por inmunoglobulina E, que nos van a dar un choque anafiláctico, ¿no? Aquellas que van a ser retrasadas, podemos tener, por ejemplo, el síndrome de Steven-Johnson, que está dentro de la clasificación de las exfoliativas, y otras, ¿no? Como podemos apreciar, dentro de las moderadas vamos a tener la urticaria, la vasculitis por causa farmacológica, el eritema multiforme, y dentro de las levas vamos a tener el síndrome intertriginoso, los exantemas maculopapulares, por ejemplo. La siguiente. Vamos a recordar un poquito. Les decía que la hipersensibilidad de tipo 1 está mediada por la inmunoglobulina E. En la primera imagen azul que van a ver, vamos a tener tres fases. La fase de sensibilización y, la fase de reexposición, dos fases. En la primera fase de sensibilización, el alergeno va a ingresar por la piel, por las mucosas nasales, conjuntivales, por cualquier medio. Ingresa, puede ser alimento, elemento del medio ambiente, puede ser un fármaco y va a ser reconocida por la célula presentadora de antígenos, que es la CPA. La va a presentar al linfocito T, este linfocito T va a cambiar de fenotipo al linfocito TH2. Este va a presentar al linfocito B, este linfocito B se va a convertir en célula plasmática, productora de inmunoglobulina, en este caso IgE, específica para X alergeno. Esta inmunoglobulina E, a través de su fracción cristalizada, se va a ir a unir a los basófilos que están en el torrente sanguíneo, que están ahí degranulando en color verde oscuro, y a nivel de lo que son los mastocitos que están en la piel, que también están en la parte inferior y van degranulando elementos rojos. Entonces, hasta este momento es la primera fase de sensibilización. Con esto queremos comprender que el organismo sí o sí en el paciente con predisposición genética a la alergia va a tener que exponerse mínimo una vez. Entonces, al estar ya expuesto esta inmunoglobulina en los receptores de fracción cristalizada, tanto de los basófilos como de los mastocitos, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se libere mediadores, por ejemplo, proinflamatorios, como la histamina, prostaglandina, leucotrienos, etc. Y eso es lo que nos va a causar los síntomas, prurito, abones, pápulas, edema y lo demás. Esto ocurre en un primer evento. En un segundo evento ocurre lo mismo. Es reconocido por la célula presentadora de antígenos, lo pasa al linfocito T, el linfocito T al linfocito B. El linfocito B se convierte en célula plasmática y produce inmunoglobulina E. Aparte de eso, en una reexposición se dice que el alergeno de manera directa es reconocida por esta inmunoglobulina E, que está adherida a nivel de los mastocitos y de los basófilos y también va a degranular. Por eso es que en una reexposición el paciente no solamente va a tener prurito si era en una primera instancia, va a haber pápulas, abones, o sea, se va incrementando la signosintomatología. ¿Y para qué es importante para nosotros esto? Porque vamos a reconocer en el torrente sanguíneo esta IgE específica para X alergeno.
nosotros también vamos a hacer la cuantificación de los basófilos a nivel de lo que es el torrente sanguíneo para cuantificar cuántos basófilos in vitro en una prueba de laboratorio degranulan o explotan frente a X fármaco al cual va a estar sometido. Ahora, los mastocitos. En una prueba PRIC, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es estimular estos mastocitos en la piel para que degranulen frente al alergeno. Entonces, estamos estimulando estos mastocitos que ya están sensibilizados con esta inmunoglobulina E, ¿ya? Entonces, ya saben por qué tenemos que saber la inmunopatogenia de la hipersensibilidad de tipo 1. La siguiente. Por ejemplo, en el caso del espectro del síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, se la considera espectro, ¿por qué? Porque para que pase del síndrome de Stevens-Johnson a la necrólisis epidérmica tóxica, solamente va a haber la diferencia, por ejemplo, y se hace la clasificación en base a la superficie corporal afectada. Las dos, por ejemplo, son dermatosis tóxicas, características clínicas e histopatológicas, donde va a haber destrucción de lo que es el epitelio de la piel y de las membranas mucosas. En el caso del síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, son clínicamente similares, excepto por su distribución. Va a haber una afectación menor al 10%, entonces se considera síndrome de Stevens-Johnson. Aquellas que van a afectar mayor al 30% se las considera necrólisis epidérmica tóxica. Aquellas que van a estar entre el 10 al 30% de superficie corporal afectada se considera solapamiento entre ambas entidades. La siguiente. La inmunopatogenia de estas, ¿no? Entonces, va a haber una afectación de 2 a 9 individuos por millón, imagínense. Su incidencia, su gravedad y ambas es mayor en receptores de trasplante de médula ósea, en pacientes con VIH, que sobre todo estén infectados con Pneumocystis jirovecii, en los pacientes que cursan lupus eritematoso sistémico y aquellas que van a tener enfermedades autoinmunes. Obviamente, al igual que la hipersensibilidad de tipo 1, va a tener una predisposición genética, va a ser en la mayoría de los casos hereditario y tiene que haber ese periodo de sensibilización. Aquí en la parte derecha tenemos cómo es la inmunopatogenia. Fíjense, en la parte inferior vamos a tener a las células epidérmicas normales. Entonces, hemos dicho en la primera clase, recuerden que los linfocitos T citotóxicos van a reconocer células enfermas o estresadas. En este caso, al haber una falla en este linfocito T, va a reconocer de manera directa a la piel, ¿no? A los queratinocitos, entonces va a haber el daño. ¿Qué va a liberar estos linfocitos T citotóxicos? Gramsinas y perfoninas, entonces va a haber la destrucción de la misma. La siguiente. Entonces, las manifestaciones clínicas de hipersensibilidad por IgE pueden ser desde leves, moderadas hasta severas, dijimos. Va a venir nuestro paciente a la consulta, va a decir, doctora, me han salido granitos o tengo la piel roja después de haber tomado X elemento. Si sigue tomando va a haber daño y va a haber también lesiones a nivel en cavidad oral, va a haber una conjuntivitis también de igual manera, ¿no? La siguiente. Mientras que en las manifestaciones clínicas por hipersensibilidad mediada por linfocitos TCD8, ellas va a ser un tipo de hipersensibilidad, dijimos, tardía. Aparte de presentar pápulas, abones, eritema, va a haber el signo de Nikolsky, que quiere decir se van a formar flectemas en el cuerpo del paciente. Por eso es muy importante que nosotros sepamos hacer el diagnóstico y no tengamos que llegar a estas condiciones del paciente en el cual pues lamentablemente se va a tratar como un gran quemado y vamos a tener que mandarlo a terapia intensiva. La siguiente, sabiendo que no hay muchas unidades de terapia intensiva en nuestro departamento. Entonces, fíjense, este es un paciente que tiene una necrólisis epidérmica tóxica. Cualquiera que, si el paciente está inconsciente, lo encuentran en su habitación, etcétera, van a considerar que es un paciente que se ha quemado. Sin embargo, es un paciente que está sufriendo una hipersensibilidad de tipo 4 mediada por linfocitos T citotóxicos. La siguiente. Entonces, a estos pacientitos que tienen ya una necrólisis epidérmica tóxica, como les decía, se los evalúa como un paciente quemado y se hace el diagrama de evaluación por superficie corporal quemada. La siguiente, que todos ya lo conocen.
o si no van a llevarlo en cirugía. La puntuación de gravedad para la necrólisis epidérmica tóxica considera varios factores: la edad, la malignidad si está asociada, la frecuencia cardíaca, el BUN, la superficie corporal del individuo en peligro, el bicarbonato sérico, la glucosa sérica. Después aquí están los valores de 0 a 1 y aquí tenemos los factores de riesgo con valores. Por ejemplo, aquellos que son de 0 a 1 van a tener una tasa de mortalidad del 3.2%. Si son de 2, 12%, 3, 35%. Si son de 4, 58%. Y aquellos que son mayores, fíjense, la tasa de mortalidad es mayor al 90%. La siguiente. Para eso nosotros vamos a hacer pruebas. Si llega nuestro paciente a emergencias, en este caso ya sea por una alergia alimentaria, por una sospecha de alergia a X elemento, entonces nosotros tenemos que preguntar, ¿no? Y vamos a tener pruebas para poder hacer esta pesquisa de estos pacientes para saber si es una hipersensibilidad de tipo 1 o de tipo 4. En este caso, en la primera imagen, estamos viendo las pruebas PRIC que se hacen, por ejemplo, en el Hospital del Norte para los fármacos antituberculosos. En este caso, estamos estimulando a los mastocitos que ya están sensibilizados en el paciente con una hipersensibilidad de tipo 1 a los fármacos, digamos, rifampicina, etambutol, piracinamina y la isoniazida. Entonces, aquí en la imagen se puede ver, dice un C positivo, y van a ver que tiene una BON y un eritema alrededor. Yo en este paciente lo que hice es administrar y estimular con la histamina a los mastocitos, o sea, he hecho que se degranule y haya la vasodilatación y el eritema. En las otras que tenemos, el que dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6, justamente son los fármacos, pero fíjense, en color rojo es la piracinamida, eso es el color que tiene el fármaco, nada tiene que ver con que sea positivo. Y si yo lesiono la piel, va a ver, por ejemplo, sangrado, tampoco quiere decir que sea positivo. Obviamente hay vasos pequeños que hemos lesionado al hacer la prueba PRIC. Entonces, no tenemos que confundir eso como si fuera una prueba positiva. Tiene que haber sí o sí una BON mayor a 5 milímetros. Y si es que es de 3 a 4, por ejemplo, se consideraría que el paciente está sensibilizado. ¿Qué quiere decir? Que si lo reexponemos, va a ser un cuadro de alergia. Luego en la otra imagen de la derecha tenemos un dorso en el cual vamos a tener la prueba parche, que es colocar el fármaco y hacer la lectura a las 48 y 72 horas. Ahí se puede evidenciar si es que el paciente tiene una positividad, eritema, pápulas, en algunas ocasiones incluso vesículas. Entonces, en nuestro medio, por ejemplo, no tenemos estas pruebas PRIC y parche ya en los laboratorios. Hay al níquel, al cobalto, etcétera, pero no hay a estos fármacos. Entonces, de manera empírica es que yo elaboro estas pruebas PRIC y parche para los fármacos antituberculosos. La siguiente. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día en la parte práctica en el hospital. Aquí tenemos, por ejemplo, la determinación del panel de alergias. ¿Por qué? Porque si mi paciente está viniendo a la consulta por sospecha de alergia, yo sí o sí tengo que descartar que mi paciente no tenga alergia a otros elementos del medio ambiente, por ejemplo, alimentos. ¿Qué tal si mi paciente durante ese tiempo de haber estado administrándose el fármaco también estaba administrándose un alergeno que él no sabía? Por ejemplo, dentro de los primeros son el huevo, después está el maní, las nueces, las avellanas, el pescado. Entonces, muchas veces se confunde. Yo siempre hago ese diagnóstico diferencial para ver si mi paciente está cursando realmente con una hipersensibilidad, ya sea de tipo 1 o de tipo 4, a los fármacos, a los alimentos o a los elementos del medio ambiente, ¿no? Aquí tenemos la determinación de la IG específica panel alérgenos alimentarios y ambientales. En la imagen izquierda van a ver los alergenos que dice etiqueta, están la avellana, maní, nueces, almendra, leche, clara de huevo, yema, caseína, y donde dice RASH, a partir de esa línea en adelante, vamos a tener en color verde, que es la producción de inmunoglobulina E específica para X alimento. Todos podemos producir cierta cantidad de inmunoglobulina E.
pero no quiere decir que sea patológica. ¿Cuándo es patológico? Cuando está arriba de 1. Cuando es 1 es una alergia leve, incluso se pinta de amarillo. Cuando es 2 es moderada, se pinta de naranja, y arriba de 3 es severa, 4 grado 1, el 5 grado 2, el 3 ya pues más severo, ¿no? Incluso se pinta de color rojo. En este caso tenemos una imagen de positividad para el cangrejo. El paciente ya tiene una alergia moderada al cangrejo. En la parte de la derecha tenemos el panel de alergenos para elementos del medio ambiente. Vamos a tener ahí a los dermatofagoides, que son los famosos ácaros. Y también tenemos los pastos, ¿no? Aliso, abedul, avellano, centeno, artemisa. Y también tenemos al gato, al caballo y al perro. Fíjense que este paciente tiene alergia a la mezcla de pastos, al centeno, también tiene alergia al gato, al perro. Entonces, nosotros ya podemos pedir en Celadis estas pruebas. Determinación de la hija específica, panel alergenos alimentarios y ambientales. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el test de degranulación de basófilos, lo que les decía, ¿no? Lo que yo voy a hacer es extraer la sangre del paciente, voy a seleccionar los basófilos y a estos basófilos voy a someterlos a estos medicamentos. No le voy a dar a beber o a consumir, perdón, los medicamentos al paciente, no los voy a administrar. Lo que voy a hacer es extraer su sangre y someterlo a estos medicamentos. Y el valor es, si es un valor del 30%, ya se considera que el paciente ha degranulado, está sensibilizado y presenta alergia. Fíjense estos valores tan altos que tiene. La indometacina 44, ibuprofeno 77, diclofenaco 38, el ketorolaco 32, tramadol 66, metamizol está en 29, paracetamol en 23, el selecosib en 24. El prostimín es un control. Entonces, yo digo, por ejemplo, este paciente tiene alergia a los AINES, que involucra a estos fármacos. Ahora ustedes me dirán, pero doctora, ahí dice metamizol 29. Entonces, este paciente, ¿qué quiere decir? Que está sensibilizado y que si lo vamos a exponer va a ser alergia, entonces por ende no se puede utilizar. Después tenemos al paracetamol, que está en 23%. Como tienen la misma estructura química, entonces son como primos hermanos. Entonces, si ha hecho alergia a la indometacina, al ibuprofeno, al diclofenaco, al ketorolaco, va a hacer alergia al paracetamol si lo administramos. El selecosib sabemos que no pertenece a este grupo. En este caso sí podemos administrarle al paciente. Ahora, el tramadol no es un AINE, ¿no es cierto? Pero igual el paciente, fíjense, está sensibilizado. Entonces, lo que tenemos que hacer en nuestros pacientes es evitar que se consuma los AINES. Por eso les decía que en primer lugar está, según mi experiencia aquí en La Paz, alergia a los AINES en primera instancia, luego las penicilinas y a los macrólidos. Entonces, tengamos mucho cuidado en nuestros pacientes. Eso nos ocurre a todos. Nos duele la cabeza o tenemos cefalea, ¿qué hacemos? Vamos a la farmacia. O vamos a la farmacia, digamos como cualquier paciente, y en la farmacia nos dan un ibuprofeno, un calmante. Pero ¿qué tal si ese paciente tiene un TU en la cabeza? Puede ser que tenga hipertensión arterial y esté buscando, pues lamentablemente, por la presión, un lugar donde reventar, se podría decir, o explotar, y podemos causarle más daño al paciente. ¿Qué tal si el paciente se ha caído y está sufriendo un trauma craneoencefálico? Entonces tenemos que considerar todo ello antes de dar una medicación al paciente, ¿ya? La siguiente, por favor. Es importantísimo, por ejemplo, hacer una anamnesis completa. Un 70% ahí vamos a tener el diagnóstico si mi paciente está cursando con una hipersensibilidad de tipo 1 o de tipo 4. Si yo pregunto, voy a saber ya de inmediato y voy a ver inclusive ya la sospecha de qué es el alergeno, si es un alimento, elemento del medio ambiente o un fármaco. La siguiente. Entonces, como les decía, ¿no? Hay que hacer una correcta historia clínica que tiene que ser completa, donde vamos a preguntar al paciente si presenta alergias a algo que está comiendo, está a su alrededor, qué patologías presenta, diabetes, hipertensión arterial, porque hay pacientes que tienen diabetes y también van a presentar prurito, hay pacientes que van a estar con una dermatitis atópica, hemos dicho, igual va a tener prurito. Vamos a preguntarle qué fármaco se administra. Muchas veces dicen, no creo que sea el metamizol o no creo que sea la metformina lo que te está causando la alergia. No es frecuente, pero sí he visto unos 2 casos de alergia a la metformina, por ejemplo.
o a la levotiroxina. Se ha visto estos casos también, ¿no? Entonces también tenemos que preguntar antecedentes personales de alergia en familiares, si hay enfermedades autoinmunes, si tiene enfermedades raras. Es muy importante eso. La siguiente. Entonces, los pilares del manejo de paciente con sospecha de alergia a fármacos en emergencias, en la consulta, es lo primero, ¿no? Hay que saber preguntar e interrogar. La mayoría y el error que se comete es que dicen es una alergia alimentaria. Preguntan, ¿ha comido doctora salchicha, embutidos? Dice que ha comido eso, pero ya fue a la consulta externa, le dieron cetiricina, volvió a emergencias, le volvieron a dar dexametasona, clorfe, remite y vuelve. Y yo les pregunto, ¿pero le has preguntado por si acaso si ha tomado algún medicamento? No, entonces cuando yo voy les pregunto, señor, discúlpeme, ¿qué es lo que ha comido? Me dicen, no, sí, esta mañana lo normal, mi huevo, o he consumido mantequilla, ya, ahí tenemos dos sospechas, puede ser huevo o mantequilla. Y por si acaso no ha tomado algún calmante, no le estaba doliendo la cabeza. Ah, sí, doctora, estaba tomando el antigripal. Entonces, ¿ya cuánto tiempo? 3, 4 días, doctor. Entonces, ahí está, tiene paracetamol. O le digo, o está con algún tratamiento. Sí, doctora, es que tenía una infección estomacal y me dieron cotrimoxazol. Entonces, dense cuenta qué importante es hacer la anamnesis, preguntar, ¿no? Entonces, hacer la historia clínica completa. Por el momento vamos a hacer una dieta hipoalergénica en los pacientes, hacer énfasis en ello, ¿no? Si está tomando algún medicamento y hacer la diferencia, si es una hipersensibilidad de tipo 1, de tipo 4, preguntar la signosintomatología, el tiempo de las manifestaciones clínicas que ha habido. Si los signos y síntomas son de 1 minuto a 1 hora, es una hipersensibilidad mediada por IgE de tipo 1. Si son signos y síntomas que son mayores a 6 horas, semanas, meses, como en el caso de los pacientes que toman fármacos antituberculosos, entonces es una hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, es muy importante, como les digo, por la experiencia que tengo, que hay que hacer este análisis que les estoy diciendo. Obviamente hay que hacer también un diagnóstico diferencial para ver si no tiene otro tipo de enfermedades que puedan conllevar a que simule un cuadro de alergia. Cuadro de parasitosis, diabetes, lesiones dérmicas por otra índole, etcétera. ¿Ya? La siguiente. Entonces vamos a hacer un hemograma para ver si es un proceso infeccioso, cómo está la química sanguínea. Ha habido pacientes en los cuales han tenido mucho prurito. Entonces han tenido también de tanto rascarse estos pacientes, han producido escoriaciones, han producido abones, y realmente era porque tenían las bilirrubinas incrementadas, increíble, ¿no? Pero y eso es una alteración, por ejemplo, ya pues metabólica, que nada tiene que ver con la alergia. Por eso es importante hacer el diagnóstico diferencial. Nosotros podemos pedir, por ejemplo, lo que es la IgE total. Esta IgE total se puede incrementar ante cuadros de parasitosis o de alergia. No es tan sencillo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es estabilizar al paciente y pues mandarlo por consulta externa para hacer el test de degranulación de basófilos a fármacos sospechosos. Requisito importante es que no esté con corticoides. La siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante nuestro paciente con sospecha de alergia, no? Tenemos que ver primero la gravedad de la reacción alérgica que presenta. Tenemos que suspender todo tipo de fármacos, así sea AINES, antibióticos, y si son tratamientos para la tuberculosis, también tenemos que suspender, y se llama descanso terapéutico. Administrar de manera inmediata los corticoides, la dexametasona o la hidrocortisona, porque lo que queremos, que hemos dicho, es frenar la respuesta inmune, ¿verdad? Porque si no, va a seguir empeorando nuestro paciente. Vamos a usar antihistamínicos como la clorfeniramina, si es que es para internación, o la cetiricina si es por vía oral. Una dieta hipoalergénica que es muy importante, y si es que nuestro paciente está con una necrolisis epidérmica tóxica o un síndrome de Steven-Johnson, tenemos que pasarlo a terapia intensiva, y ya nuestros colegas saben manejarlo de esa manera. Ahora, el uso de antibióticos es controversial. Hemos dicho que la piel es la primera barrera de defensa, ¿verdad? Que por fuera está el estafilococo, pero si este estafilococo está fuera de su lugar, entonces puede ser un agente infeccioso, al igual que en las mucosas. En las mucosas, por ejemplo, la Escherichia coli es una bacteria que está en las heces fecales, pero si está en las vías urinarias y en otro lugar, va a producir un proceso infeccioso. Entonces, sí se puede utilizar
antibióticos dependiendo de la gravedad del paciente y si es que está cursando con un proceso infeccioso. La siguiente. Es importante conocer los mecanismos de acción de los glucocorticoides. Por ejemplo, los glucocorticoides, ¿qué van a hacer? Van a frenar la activación de los linfocitos T a nivel de los linfocitos TH2, a nivel de los mastocitos, de los basófilos. A nivel de los mastocitos, lo que va a hacer, por ejemplo, va a hacer que no haya liberación de las proteínas de transcripción, no va a haber liberación de citocinas y por ende no se va a activar. Entonces, por eso es importante conocer estos mecanismos de acción. Entonces, si yo le voy a dar un antihistamínico, lo único que voy a hacer es que no se libere la histamina. Pero si yo voy a usar los corticoides, voy a frenar que no se produzca la inmunoglobulina E, que es la principal para que haya esta degranulación de los mastocitos. La siguiente. La ciclosporina se dice que es un fármaco muy importante en los casos de hipersensibilidad de tipo 4 mediada por linfocitos T citotóxicos. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Va a frenar a estos linfocitos T citotóxicos que van a destruir a nuestros queratinocitos. Entonces, la dosis que se puede utilizar es de 3 a 5 miligramos por kilogramo por vía oral, una vez al día por 3 días, ¿no? El mecanismo, como les decía, es inhibir los linfocitos T, CD8. Disminuye la duración de la enfermedad activa y disminuye la mortalidad. En otros países, el uso de los corticoides es controvertido, pero los estoy explicando por qué es importante los corticoides. Fíjense que frena la respuesta inmune y obviamente no va a haber producción de inmunoglobulinas que van a destruir nuestra piel, nuestras mucosas, tanto en la parte de la necrosis epidérmica tóxica como también en la hipersensibilidad mediada por IgE. Otros, por ejemplo, se dice que pueden usar en el caso de la necrólisis epidérmica tóxica la plasmaféresis, ¿no? Para eliminar los metabolitos reactivos de los fármacos o los anticuerpos y el uso de las inmunoglobulinas también. La siguiente. Aquí tenemos el mecanismo de acción de los antihistamínicos. Lo que va a hacer es bloquear justamente a los receptores de histamina, ¿no? Si vamos a utilizar en hospitalización la clorfenidamina, sabemos que su efecto secundario es que va a ser un poco sedante, pero es mucho mejor. Y si vamos a mandarlo por vía externa, puede ser la cetiricina vía oral cada 12 horas por 7 días, porque obviamente el alérgeno se va a eliminar. Un problema que se tiene con la alergia a los fármacos es que estos depuran lentamente y demora generalmente el paciente en restablecerse unos 10 días inclusive. No es rápido. La siguiente. Bueno, eso sería todo. Este es el mensaje que les dejo a ustedes. No todos tienen la oportunidad de agradecer a sus médicos. Este día le agradezco a Dios por tener un doctor tan grandioso en mi vida. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Esto les motiva a que algún día los pacientitos a ustedes les van a agradecer por todo el apoyo y la información que les van a brindar. Jamás se olviden de eso, por favor, sean empáticos. Ya les dije, hay pacientes de pacientes, pero en la frente siempre tiene que estar ese letrero de paciente, que quiere decir que yo tengo que ser paciente con ese paciente. Y en la parte de la derecha, a mí me gusta mucho lo que es nuestro folclore, nuestra cultura, nuestra naturaleza. Y donde quiera que yo iba, siempre presentaba algo de Bolivia cuando estaba en Venezuela. Les hablaba del Carnaval de Oruro, de la entrada del Gran Poder, les hablaba del Salar de Uyuni, de las riquezas naturales que tenemos en el Beni, por ejemplo. Y jamás he negado yo que soy boliviana y hasta ahora esa es la gran diferencia que me destaco, ¿no? Y también hago lo mismo, aquí yo llego, no tengo ninguna vergüenza de decir que yo me he formado en Venezuela en un hospital militar y realmente pues la enseñanza ya es de calidad. Entonces depende mucho de ustedes el sacar el pecho y decir yo soy de la UNSA, pero sí son buenos profesionales, ¿verdad? Entonces la UNSA está destacada en ese sentido porque hay mucha exigencia en el estudio y también hay mucha respuesta positiva de parte del estudiantado. Muy bien, chicos, muchas gracias por su paciencia. Nos vemos la próxima semana para las siguientes presentaciones, ¿ya? Los veo, mis chicos, a las 10:30 por acá. Que estén bien. Chao.